evangelizar. La lección 1. 7 razones por las cuales se debe evangelizar. Y nos quedamos por el punto 4. 7 razones por las cuales se debe evangelizar. Y nos quedamos por el punto 4. Amén, si ya tienen para darle lectura, ¿no? Okay. Punto número 4 dice: cuando predicamos el Evangelio, testimoniamos al mundo que Dios brindó una oportunidad. Una vez se produzca la partida del ser humano a la presencia de Dios, ningún ser humano podrá excusarse que no recibió el mensaje de salvación. Hoy día se predica por todos los medios, y esa es la razón por la que nosotros debemos asumir la tarea sin desaprovechar los espacios que se nos ofrecen. Recuerde, cuando evangelizamos nos convertimos en testimonio vivo y embajadores de Dios para la humanidad. Amén. Entonces, cuando usted y yo le predicamos a una persona, lo que estamos haciendo es dándole su última oportunidad para rendirse a los pies de Cristo. Amén, su última oportunidad. Bueno, Dios puede usar a muchas personas, pero cada uno que le predica el Evangelio a esa persona, Dios le está dando su última oportunidad. Porque en algún momento esa persona pues ya se irá de esta tierra, y si no oyó el mensaje, si no aceptó a Cristo, si no siguió el camino del Señor, entonces esa persona ya murió en condenación. Amén. Pero usted habrá hecho su parte. ¿Sí me debe entender? Ya habrá hecho su parte, porque usted está obedeciendo a la palabra de Dios. Usted, al predicar la palabra, usted está obedeciendo a la palabra de Dios. Si usted evangeliza, está obedeciendo a la palabra de Dios. Acordémonos la parte donde dice Pedro, que lo estaban juzgando en el libro de los Hechos, y dice que los sacerdotes le prohibieron predicar en el nombre de Jesús. Ellos dijeron: te prohibimos que sigas predicando en ese nombre. Pero él les dijo: es necesario, o es menester, ¿no? La palabra menester significa es urgente, es inevitable. Dice que predique la palabra del Señor, o que predique a Cristo, porque quien lo mandó fue el mismo Cristo. Entonces Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces, desgraciadamente hay personas que hablan de un evangelio moderno, y es verdad, existe el evangelio moderno. ¿Qué es el evangelio moderno o modernista? Es aquel evangelio que se adapta a todo lo que le rodea, se adapta a las leyes humanas, se adapta a los criterios humanos, se adapta a todo lo que existe en la tierra. Eso se llama evangelismo modernista. Amén. Y si una persona está, o un grupo de gente está en una iglesia donde se predica un evangelio modernista, si el gobierno dice en Ecuador ya no se predica a Cristo, entonces en esa iglesia van a decir: no, ya no hay que predicar a Cristo en la calle, solo aquí nomás, porque hay que obedecer al gobierno. La Biblia dice que hay que obedecer y sujetarse. Pero escúcheme esto: la Biblia dice que hay que obedecer y sujetarse por causa de la paz entre los seres humanos. Amén. Que tenemos que ser ejemplo de obediencia a los gobernantes, siempre y cuando esos gobernantes no nos prohíban lo que está escrito en la santa palabra de Dios. En Estados Unidos un anciano fue metido preso porque en la Biblia dice que hay que ayudar al pobre, hay que darle de comer al hambriento. Eso es orden del Señor. El Señor ordenó en su santa palabra. Pero allá en ese condado de los Estados Unidos prohibieron que se le dé de comer a los mendigos.
Ellos prohibieron que no se dé comer a nadie en la calle, a nadie. Ahora ese anciano, que era miembro de una iglesia cristiana, él tenía un comedor al lado de la iglesia. Él trabajaba en ese comedor y también abría, después de su horario de trabajo, él abría más tardecito, invitaba a todos los mendigos que andaban por ahí, les daba de comer, les predicaba la palabra, cantaba alabanza, o sea, él les predicaba la palabra a esos mendigos y les daba de comer. Como él hizo lo que tenía por costumbre, vino la policía y se lo llevó preso. Y ahí estaban las cámaras de televisión viendo cuando se le llevaban preso al anciano que tenía más de 60 años. Solo porque él no había obedecido la orden que el Estado había dicho que no se dé de comer a los mendigos. ¿Amén? Es fácil para el ser humano simplemente decir, no, es que la Biblia dice que hay que obedecer a los presidentes, así que yo me someto a lo que dice. Pero la Biblia no solamente dice que hay que obedecer a los presidentes, a los gobernantes, también la Biblia dice que primero hay que hacer lo que Dios mandó antes de toda ley humana. O sea, la ley divina está sobre las leyes humanas. La ley humana puede decir lo que le dé la gana, pero cuando la ley divina dice una cosa, eso es lo que tengo que obedecer. Amén. Y es obvio que en algún momento, por obedecer la palabra del Señor, me voy a meter en problemas. Miremos pues entonces la página y sigamos leyendo. El número 5, estamos leyendo las 7 razones por las cuales se debe... Bueno, se utiliza la palabra, creo que ese título, más ¿Mande? adelante. 7 razones por las cuales se debe evangelizar. Estamos por la razón número 5 ahorita. Por la razón número 5. Estamos en el libro de evangelismo. Número 5. Cuando se predica la palabra, se libera poder transformador. ¿Sí va viendo mi hermano? Sí. Cuando se predica la palabra, se libera poder transformador. Y eso es una gran verdad. Usted de repente se puede parar en un colectivo y hablar de la palabra del Señor y se libera poder. ¿Por qué se libera poder? Porque todas las personas que están en el colectivo no van a aceptar con agrado la predicación. Va a haber personas que supuestamente no oyen lo que usted está predicando. Ellos dicen, yo no voy a escuchar, pero dicen ellos que no están escuchando, ¿no? De repente usted dice algo y esa persona dice, oye, pero así no es, y no dice que no está escuchando. Entonces es inevitable que la mayoría de personas, cuando usted se para a predicar la palabra de Dios, de una u otra manera van a escuchar el mensaje de la palabra del Señor y se libera poder. Cuando predica se libera poder. Amén. Porque tal vez usted no lo ve, yo tampoco lo veo, pero en la atmósfera, en el aire que nos rodea, en el momento que usted predica la palabra de Dios a la gente y conversa, hay una lucha espiritual. Se está realizando una batalla invisible. Y usted, claro, no la ve, tampoco los presentes la ven, pero eso está ocurriendo en el mundo invisible. Hay una batalla. ¿Por qué? Porque están peleando por esas almas que están escuchando la palabra de Dios, ¿no? Hay espíritus inmundos que tapan los oídos, tapan los ojos. La Biblia dice que el diablo le ha puesto una venda a la gente del mundo, ¿eh? Para que no oiga, o no tenga luz, o no vea la verdad. Entonces están batallando todas esas clases de espíritus inmundos y demonios contra los ángeles de Dios para evitar que esa gente oiga la palabra de Dios. Eso es para evitar. Pero usted simplemente se centra en predicar la palabra y nada más. Amén. Simplemente predicar la palabra y nada más. Y el resto Dios lo hará. Porque usted no es el que va a transformar a la persona. No son las palabras bonitas las que cambian a la persona. La predicación puede estar muy bonita, puede ser la más bonita del mundo, pero quien convence es el Espíritu Santo, no yo ni usted.
ni usted ni yo vamos a convencer a la persona. Es el Espíritu Santo quien convence a la persona. Amén. Así que usted y yo con toda confianza simplemente predicar y Dios hará el resto. Porque cuando Dios ve obediencia, entonces Dios ahí pone también su mano. Amén. ¿Está aclarado, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? Vamos a leer Isaías 55, versículos 10 y 11. Ahí mismo está en el libro. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Cuando usted predica la palabra del Señor, no está predicando cualquier clase de palabra. Y usted y yo nos estamos convirtiendo en instrumento de Dios en ese momento. Amén. O sea, Dios está hablando a través de su boca. En el momento que usted predica la palabra del Señor, Dios habla a través de su boca. Usted es un instrumento de Dios. Y esa palabra que usted la lanza, que usted la dice el Señor que no estará vacía, sino que prosperará, ¿no? Germinará, o sea, en algún momento producirá algo en la vida de aquellas personas que están escuchando la palabra de Dios. Mire, yo he escuchado tanta gente que no es cristiana, pero tiene una vida más moderada por causa de la predicación de la palabra. Les gusta escuchar la palabra de Dios, les gusta escuchar en la radio, en la televisión o alguna iglesia que hay por ahí, y ellos salen a escuchar el mensaje y ellos obedecen al mensaje, aunque no han aceptado a Cristo, aunque no van a una iglesia, pero sus vidas han empezado a cambiar y ellos hacen caso a la palabra que se predica, ¿no? Y ellos mismos a veces dan testimonio cuando alguien está predicando. Dice, sí, dice, yo oigo lo que dicen los hermanitos y es verdad. Dice, por eso, dice, antes yo me tomaba 100 cervezas cada fin de semana, ¿no? Ahora me tomo una nomás, ¿no? Como para no perder la costumbre. Pero antes era bastantísimo, ¿no? ¿Sí o no? Otro dice, antes yo no le dejaba ni para la comida. Dice, ella tenía que ir a trabajar. Pero ahora no, dice, ahora como dice la Biblia, no tiene que respetar su hogar, ahora sí yo dejo para la comida y todo, y lo que me queda, ahí lo disfruto en cualquier cosa que puedo disfrutar. Amén. Siempre que se predica la palabra del Señor, tendrá un efecto poderoso, no solamente en la gente que escucha, también tendrá un efecto poderoso en la atmósfera que le rodea y en el suelo que pisa. Amén. ¿Sí me deben entender, mis hermanos? Hace años fuimos con un pastor a Babahoyo, nos fuimos a Babahoyo. Y bueno, yo no estuve presente, solamente fui, me acuerdo una vez con él, fuimos a orar a un enfermo y él lo llamaron nuevamente ya no para orarle al enfermo, porque ya el enfermo estaba mejorándose, pero en cambio él, como no tenía dinero, tenía deuda en el banco, dice que quería que oren por la tierra, porque él quería sembrar, ahí tenía un saco de semillas de arroz, él quería sembrar y quería que Dios bendiga la tierra, porque él había leído en la Biblia que Dios también tenía el poder de hacer producir en la tierra. Entonces, este pastor me conversaba que se había ido con otro pastor y se habían puesto a ayunar y a orar y se habían tirado al suelo, boca abajo, y habían dicho, Señor, alimenta la tierra, y dice que pusieron sus manos, oraban y lloraban, clamándole a Dios que haga un milagro. Ahora, este señor les agradeció y les dijo, después de 3 o 4 meses los visito por su iglesia. Y ellos se despidieron
y se olvidaron del asunto. Cuando a los 4 meses aparece este señor, y yo estaba casualmente ahí en esa iglesia, estábamos ahí, cuando llega en una camioneta con 3 quintales de arroz, 3 quintales de arroz que los regalaba para la iglesia. Y él contaba de que él no le había puesto alimento a la tierra, no le había puesto fungicida, solamente por fe había sembrado la semilla de arroz. Y dice él que cada rama de arroz le había producido 3 o 4 veces la que una rama comúnmente produce. O sea que supuestamente en su tierra él podía haber sacado unos 20 quintales, pero dice que sacó cerca de 70 quintales, porque le habían crecido unas plantas grandes y unos granos enormes. Eso fue algo maravilloso. Y claro, yo pude comer de ese producto, ¿no? Porque me regalaron también una grandota, unos granos de arroz bien grandes y bien gorditos. Entonces, cuando usted predica la palabra, Dios bendice el aire que le rodea, actúa en la atmósfera que le rodea, en el suelo que pisa, en todo el entorno. Todo el entorno es bendecido por lo que se está haciendo. ¿Amén? Por eso es que hasta en nuestro hogar nosotros vemos bendición, ¿no? Antes no veíamos ciertas cosas y ahorita vemos bendición, ¿sí o no? Como ejemplo, nomás le digo que antes usted veía televisión, un televisor así pequeñito, ¿no? Que con un ojo tenía que cerrar el ojo para poder ver bien porque la pantalla era chiquita, ¿sí o no? Y ahora tiene un televisor que le cubre casi toda la pared. ¿Amén? Si piensa que eso no es bendición de Dios, está equivocado. Eso es bendición de Dios. ¿Sí me voy a entender? Amén. Antes tenía que dejar la carne en una fundita flotando en el agua para que no se pudra. Ahora la deja en su congeladora, ¿no? En su refrigeradora. Y después Dios quien se la dio. Amén. Así usted se haya esforzado trabajando, pero es Dios quien lo bendijo y le dio la fuerza, porque es Dios quien nos da la fuerza para trabajar. Si Dios nos da la fuerza para trabajar, es inútil hacer las cosas. Amén. Punto número 6. Si rechazan la palabra, no nos rechazan a nosotros, sino a Dios. Así que usted no se resienta. Si alguien no quiere escuchar la palabra, usted no se ponga a discutir ni a pelear. Amén. No vaya a querer aplicar el evangelio muscular a una persona, ¿no? No quiere escuchar, ven para acá para darte unos buenos golpes, ¿no? Para sacarte esa basura del cerebro y ahora sí para que oiga la palabra, ¿no? No es cuestión de usar la violencia ni tampoco las malas palabras. Yo he escuchado predicadores en la calle que sinceramente les digo que están muy mal preparados, porque piensan que el evangelizar es ponerse a pelear, insultar, ¿no? Ofender. No, cuando usted sale a predicar, usted sale simplemente a predicar a Cristo. Eso es lo que dice el libro de los Hechos. Los apóstoles predicaban a Cristo. ¿Qué es lo que predicaban? La vida de Cristo. Muerte, amén, resurrección y la vida de Cristo. Eso es lo que predicaban los apóstoles. Y con eso ellos ganaban almas. En cambio, hay muchos cristianos modernos que piensan que predicar la palabra es insultar a la gente que está en las ventanas, ¿no? A decirle que vas al infierno con tu diosecito, con tu ídolo, ¿no? Y ponen un santito ahí en la calle, ¿no? Bueno, no santito, sino un muñequito y empiezan a darle martirio, ¿no? Había uno que le decían matasanto porque hacía eso. Se compraba una virgencita, un santito y con un martillo. Y le decía a la gente, ¿se dan cuenta que esto no es Dios porque no hace nada? Y la gente le había apodado el matasanto, ¿no? Pero son cosas que no deberíamos hacer porque no vamos nosotros a convencer a la gente. Les vuelvo a repetir que el que convence es el Espíritu Santo, no nosotros. No son nuestros argumentos, aunque nos parezcan muy bonitos. ¿Sí me va a entender? Aunque yo le haya escuchado a otro predicador y me parezca fascinante y yo quiero usar esa misma palabra, no. Quien va a convencer es el Espíritu Santo. Así que no se preocupe si su voz es fea.
Usted dice, tengo una voz fea y la gente va a escuchar esta voz fea predicando. No se preocupe. Quien convence es el Espíritu Santo, no usted. Amén. Y para prueba están los predicadores que nosotros hemos visto. ¿Cuántos no han visto a Jimmy Swaggart? ¿Se acuerdan de Jimmy Swaggart? Sí. Él era un predicador calmado, él hablaba la palabra, todo el mundo quería escucharlo. Y muchos abogados, doctores, gente importante se convertía a Cristo por causa de la predicación del evangelista Jimmy Swaggart. Pero ahí tenemos también otro caso aquí en el Ecuador. El difunto Jorge Mariscal, que también era un predicador usado con poder y fuego del Espíritu Santo. Pero claro, él era un hombre mal hablado, tosco, ¿no? Las palabrotas que él decía. Pero él ganaba mucha gente del mundo, porque él hablaba el idioma de la gente del mundo perdido. Y ganaba muchas prostitutas, muchos narcotraficantes, pillos, de todos se convertían a Cristo cuando escuchaban predicar a él. Amén. Así que usted no se preocupe si su voz es fea o bonita, porque su voz saldrá para aquel a quien esté dirigida. Amén. Y se convertirá a Cristo. Así que no se sienta mal, ¿no? Cuando el pastor le diga, le toca dar el mensaje, gloria a Dios, délo. No se ponga nervioso ni se asuste. Simplemente póngase a orar y dígale, Señor, úsame. Amén. 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 Sigamos entonces. Número 6. Estamos en el número 6. Hace algún tiempo, y cuando prestaba mi servicio para la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del barrio Las Américas, al oriente de Santiago de Cali, desarrollamos con un grupo de jóvenes una serie de jornadas de predicación entre los vendedores ambulantes del centro de la ciudad. Era frecuente que nos arrojaran a la cara los folletos evangelísticos. No era fácil aceptarlo, pero por fin todos entendimos, me incluyo en ese grupo, que no nos estaban rechazando a nosotros, sino el mensaje de salvación que estábamos compartiendo con ellos. No podemos desanimarnos, es necesario seguir adelante. Hay personas que con una cosita ya retroceden, no, ya no quiero, ¿por qué? Es que la gente mira con mala cara, ya no quiere ir allá, no. ¿Sí o no? Ya no quiero, pastor, porque el otro día la gente como que ya iba a coger piedras y yo no quiero que me partan la cabeza, ¿no? Porque uso un peinado exclusivo y después me lo dañan. Amén. Entonces mucha gente se acobarda cuando ve que empiezan a suceder cosas y no debería suceder eso. Más vale uno tendría que ser valiente porque está predicando la palabra de su Rey, de su Dios, de su Señor, el que es dueño de todo lo que existe. Amén. Si hay que predicar con autoridad y dejar a un lado el temor. Si lo rechazan con usted y su mensaje, están rechazando a Cristo y también están rechazando a Dios. ¿Qué dice Juan 3, 17 y 18? El que rechaza al Hijo también rechaza al Padre. Amén. Así que si a usted lo rechazan y usted está predicando la palabra del Hijo, también lo rechazan a usted, al Hijo y al Padre. Amén. A toda la familia están rechazando. Punto número 7. Quien nos capacita para la tarea es Dios mismo. Quienes evangelizan en las calles con mayor eficacia no son necesariamente aquellos que han tenido una mayor formación teológica. Generalmente son personas sencillas que han experimentado el poder transformador de Jesucristo y tienen pasión por llevar la palabra a todos los rincones. En esencia se requiere que estén en estrecha comunión con Dios mediante la oración. Si dependemos de Dios, el resto lo hace Él, es decir, Él capacitarnos para la obra. Amén. Ahora escúchenme esto, porque es necesario. Hay personas que piensan erróneamente de que no tienen que prepararse. Ya leo la Biblia, ya oro, ya estoy preparado. No, está equivocado. Está muy equivocado. Vemos el ejemplo de los apóstoles. ¿Cuánto tiempo estuvieron estudiando en el mejor seminario del mundo? Al lado del mejor maestro del mundo, Jesucristo, ¿no? ¿Cuántos años estuvieron? 3 años estuvieron.
Ellos no salieron enseguida a predicar a Cristo. Estuvieron 3 años aprendiendo todo. Cristo era llamado maestro porque les enseñaba absolutamente todo. La mayoría de los apóstoles era gente pescadora del vulgo. Era gente que insultaba, que peleaba, que amenazaba, que era violenta. O sea, Cristo tenía entre sus apóstoles personas que tenían carácter fuertes. Claro que también había personas de carácter dócil, ¿no? ¿Se acuerda cuando lo rechazaron a Cristo, cuando él iba a predicar y el apóstol Juan y otro apóstol le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y que destruya toda esa ciudad? Yo no. ¿Usted cree que en su sano juicio usted va a pedir que Dios mande fuego del cielo para que destruya toda una ciudad? Y se van a morir gente culpable e inocente, gente que merece salvación y gente que no merece salvación. ¿Ven? Mire el pensamiento de ellos, ¿no? Mire, pero después Juan era un apóstol amoroso, ¿no? Escribió las cartas donde decía: hijito mío, decía. ¿Sí o no? ¿Quién creyera que ese apóstol había dicho que mande fuego y destruya a toda esa gente? Imagínese usted. También estaba el discípulo llamado Dídimo de Apodo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Él decía: vamos a morir con él, porque él pensaba que Cristo iba a organizar una revolución. Amén. Dice: vamos a morir con él. Amén. Vemos el caso de Pedro también. Pedro era terrible, Pedro. Amén. Cuando estaban interrogándolo a Pedro, los mismos fariseos dijeron: reconocemos que tú anduviste con Cristo por 2 cosas: por tu manera de hablar y tu manera de comportarte. Porque el Pedro que estaba delante de ellos no era el mismo Pedro de antes. Si hubiera sido el mismo Pedro de antes, hubieran tenido que llamar a los soldados, porque Pedro agarraba la espada y le caía palo a todo el mundo, ¿no? No solamente caía con espada y cuchillo, era capaz de mandar todo su argumento de palabra fuerte, ¿no? Era capaz de insultar a todos los que estaban ahí, porque así era el Pedro del pasado: violento, mal hablado, mal preparado, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía nada, pero todo lo aprendió con Jesucristo. Es por eso que nosotros, antes de salir a predicar la palabra, tenemos que prepararnos. Ya bien preparados, entonces podremos predicar con fundamento la palabra de Dios. ¿Sí o no? Imagínense que Jesús fue tan buen maestro que incluso les enseñó a los apóstoles cómo tenían que sentarse a la mesa a comer. También les dijo: cuando vayan a una casa digan paz. O sea, tenían que saludar, porque como era gente del vulgo, ni saludaban. No era parte de su educación de la calle. Amén. ¿Usted ha visto alguna persona en la calle que cuando entra dice buenos días, buenas noches? No, porque esa no es su educación. Pero el que ha tenido un hogar de padre y madre educados, ese sí, donde entra dice buenos días, buenas noches, es educado. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a mandarle un deber. Va a traerme usted como deber el resumen de la lección 2 y 3, pero ya sabe, resumen, lección 2 y 3. Solo el resumen, amén. No me va a traer copia de las lecciones, sino resumen. Vamos a descansar 5 minutitos y me entregan los deberes que les mandé, y les voy a entregar los deberes también que he traído. Amén, gloria a Dios.
Mildred Delgado.